Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa. Estamos iniciando esta transmisión en vivo para dar inicio a la clase número 10 de este curso de Introducción a la Cábala, la Meditación y la Profecía, estudiando la obra La Dimensión Interna del cabalista, el rabino Aryeh Kaplan. Y en esta oportunidad, clase número 10, vamos a entrar a estudiar el capítulo 4, ya vamos por el capítulo 4, que es un estudio de las sefirot del famoso árbol de la vida. Esta clase, la intención es dar este capítulo en 2 clases, si nos alcanza el tiempo, y como siempre siguiendo la manera de estudio que tenemos en el judaísmo, que es ir directamente al texto, es ir leyendo palabra por palabra los consejos, las expresiones, las palabras directas del rabino Aryeh Kaplan. No es lo que diga Joel, es lo que enseña el rabino Aryeh Kaplan en su obra. Así es como estudiamos en el judaísmo. Primero vamos al texto. Hay muchas personas que no saben estudiar, que a veces escuchan alguna conferencia o leen algún libro y enseguida saltan a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ese no es el punto acá. O sea, algo que yo he aprendido de mis rabinos aquí en Israel es que uno tiene primero que escuchar cuál es la opinión de los sabios en los textos que nos han dejado. Yo recuerdo perfectamente en una de las clases con uno de mis rabinos, el Posek, un sabio de la Torá, el rabino Meir Trivitz, que es un genio en Torah, en Kabbalah. Y yo recuerdo que muchos de mis compañeros, cuando estábamos estudiando ciertas obras, por ejemplo, específicamente la Hasidut, el Tanya, las obras de Rabbi Nachman, etcétera, o a veces alguna de las comentarios, los escritos de Maimónides, y inmediatamente los compañeros míos saltaban a decir, y aquí, pero mira, tal rabino dijo tal cosa y lo otro, y el rabino se golpeaba en la mesa y decía, a callar todo el mundo. No estamos aquí ahora para decir si está bien o si está mal. Primero callen y escuchen para que aprendan qué es lo que enseña este rabino. Y después usted podrá decir, pero primero escuche para que aprenda. Y íbamos analizando así texto por texto. Y ese es el mismo modelo que yo estoy queriendo traer a la manera de enseñar mis clases. Antes de saltar y decir y estar de acuerdo o no, lo que sea, primero hay que sentarse y escuchar qué fue lo que escribió ese rabino. Vamos a ver su opinión. Después veremos. Y lo que sucede también es que muchas veces, por eso decía, hay gente que no sabe estudiar y muchas veces los que saltan para dar una opinión ni siquiera llegan como diría el refrán, a la chancleta, a la sandalia del autor, ya sea Rabino Aryeh Kaplan, Rabbi Isaac Luria, Maimónides o cualquiera de los grandes sabios del pasado. Entonces, teniendo esto presente otra vez, el método que estoy siguiendo es ir directo al texto. Si estamos hoy o no estamos de acuerdo, lo que dijo, lo que no dijo, qué significa, hay que escuchar sus palabras primero. Después ya cada cual dirá y opinará. Pero hay que ir directo a las fuentes. Muchas veces nos encontramos que hay gente que habla de estos temas, y yo lo he hablado ya varias veces, y todo el tiempo es hablando de temas de Kabbalah aquí y allá, pero nunca va al libro. Citan a aquel rabino, a aquel cabalista, pero nunca traen el libro para decir, vamos a leerlo juntos, a ver si es verdad. ¿Cómo sé yo que lo que está enseñando esa persona de verdad son las palabras de ese rabino? ¿Cómo no sé yo que está torciendo la enseñanza de esos maestros? Entonces, el método otra vez que estoy siguiendo es ir directo al texto. Vamos a leer las palabras del rabino y luego vamos a comentar al respecto. Entonces, con esta salvedad, les decía, a iniciar la clase número 10. Vamos a entrar a estudiar las sefirot del árbol de la vida. Vamos a entrar a estudiar estas famosas dimensiones, atributos, se le dan diferentes nombres. Como ya usted sabrá, déjenme dibujárselas acá de manera breve en la pizarra y luego vamos a entrar a leer las palabras del rabino Aryeh Kaplan. Esto es más que nada porque yo espero que las personas que están siguiendo este curso a estas alturas saben qué son las dimensiones, saben qué es el árbol de la vida. Todo esto es cábala básica, pero la gente se confunde a veces con ese término introducción, cábala básica, y dice, yo quiero lo avanzado, pero te das cuenta después que ni lo básico lo dominan. Entonces, hay que, como decía, hay que primero escuchar, hay que aprender y luego veremos.
Vamos a hacer un pequeño acá dibujo del árbol, que otra vez espero que ya las personas que están siguiendo este curso o saben algo de Kabbalah conocen este árbol. Si no conocen estas cosas, no hay Kabbalah ninguna. Este es el famoso árbol de la vida con las famosas 10 dimensiones. Vamos a entrar a estudiar qué significan cada una de ellas. Vamos a comenzar a estudiar los nombres que se le dan. Hay nombres que usamos hoy que en la antigüedad tenían otros nombres. Por ejemplo, aquí a Jesús se le daban diferentes nombres. A Keter también se le cambiaba a veces el nombre. A veces se le llamaba Da'at en todos los textos. Y a veces el Da'at sabemos que lo ponemos acá, pero aquí Keter realmente se le llamaba Da'at, Rabbi Sayur le llama Da'at, etcétera. Todas esas cosas las vamos a estudiar. No quiero adelantarme mucho, simplemente quería mostrarles el árbol para que veamos de qué vamos a estar hablando en la clase del día de hoy. Sin más dilación, vamos a entrar a escuchar o a leer las palabras de el rabino Aryeh Kaplan. Otra vez estamos estudiando el capítulo número 4, que lleva como título La Sefirot. Dice lo siguiente. El capítulo inicia con una frase o una cita del Sefer Yetzirah 1.4, que dice: 10 Sefirot de nada, 10 y no 9, y no 11. Sigue diciendo: las Sefirot son los modos más básicos del poder creativo de Dios. Las Sefirot, por tanto, constituyen la estructura interna de todo lo que conforman los mundos, los olamot o universos. Es a través de la Sefirot que Dios interactúa con el universo. Son el puente entre Dios y la creación. Nada en el universo ocurre excepto a través por medio de la Sefirot. Las Sefirot, sin embargo, no son Dios. Desde este punto de vista, Dios, incluso las Sefirot, son Belima, nada, o literalmente sin nada. Blima, sin nada. La Sefirot también se refleja en el hombre. En esta manera el hombre es partícipe de lo divino. Los cabalistas dicen que las cualidades más básicas del ser humano, emocionalmente hablando, son el amor y el temor. Ellos permiten al hombre interactuar de una manera significativa con el mundo que le rodea. Estas cualidades, como también otros tratos, derivan de ellos y son un reflejo de las cualidades que Dios usa para dirigir o guiar el universo. Se corresponden a 7 de las 10 Sefirot. Tenemos Hesed, que es el amor; Geburah, que es la restricción; Tiferet, que es la belleza; Netzach, el dominio; Od, la empatía; Yesod, el fundamento o canal; y Malhut, el reino. Entonces, estamos viendo acá que Dios nunca interactúa de forma directa con ninguna de las criaturas, ni con nosotros, ni con nada de lo que es creado. Es imposible, porque un poder infinito, al interactuarse directamente, destruiría todo. Tiene siempre intermediarios. Y el medio en el cual, digamos, que se manifiesta, que Dios interactúa, que guía, dirige, a través de lo que llamamos la estructura de las famosas 10 Sefirot, que vamos a aprender luego que no son realmente 10 Sefirot y ya, sino que existen millones y billones y billones y billones de estructura de lo que llamaríamos Sefirot, porque en cada uno de los universos existen 10 Sefirot, y dentro de cada Sefirá existen 10 más, y dentro de esas 10 más hay más y más y más y más y más y más al infinito. Pero realmente la estructura de todos son 10. Y de esas 10, las 7 dimensiones inferiores son las que se corresponden a atributos o cualidades que manifestamos los seres humanos. Esas, vamos a verlo más adelante, pero esas 7 dimensiones inferiores guardan un secreto muy grande que no nos atañe en este capítulo, pero tiene que ver con los famosos 7 reyes de Edom, la destrucción de los famosos 7 reyes de Edom que reinaron antes de que existiera rey en Israel, que tiene que ver con otros tipos de creaciones anteriores al ser humano. Pero ese no es el tema que nos atañe ahora.
Solamente basta con decir que nosotros estamos más que nada trabajando con estas 7 sefirot. Como vamos a estudiar también en capítulos posteriores, vamos a ver que cuando ocurrió lo que llamamos Shevirat HaKeilim, la ruptura de las vasijas, lo que los físicos llaman el Big Bang, de estas 10 sefirot, 7 fueron dañadas, 3 se mantuvieron. Los cerebros, que es Keter, Jochma, Binah, se mantuvieron intactas y ascendieron al mundo de Atzilut. Las 7 dimensiones inferiores fueron las que fueron dañadas y que luego ocurrió un proceso de reparación, que es lo que se llama los Parsufim. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante. E incluso, si alguien que me está viendo aquí y sabe que y tiene conocimientos de Cábala avanzada, sabrá que Rabbi Gloria explica incluso que aún Jochma y aún Binah también se vieron afectadas en su espalda. Estos son temas avanzados de Parsufim, no es la clase del día de hoy. Y son conceptos todavía mucho más profundos y abstractos. Estamos entrando a estudiar Cábala real acá. Entonces, ya estamos viendo de que el creador interactúa siempre a través de intermediarios. Es imposible que se manifieste algo si no existen esos puentes. Y ya hemos estudiado en las clases anteriores que muchos de esos puentes son ya esas estructuras que son los universos, donde explicamos cuál es la función de Atzilut, de Briah, de Yetzirah y del universo de Asia. Cada uno de esos universos está sostenido por 10 sefirot o 10 dimensiones, que es básicamente canales a través de los cuales la energía va descendiendo hasta que se convierte en materia, en físico, en sólido. Con esto presente seguimos leyendo. Dice así. Las facultades mentales del hombre también son un reflejo de ese mismo intelecto que Dios usa para crear el universo. Esto significa que el hombre tiene la habilidad de percibir las leyes fundamentales y de la lógica de la creación. Estas facultades corresponden a 2 sefirot elevadas, que es la Jochma y es la Binah. La Jochma, la sabiduría, la Binah, el entendimiento. Ya solo sabemos del árbol de la vida. Aquí tenemos Jochma, tenemos Binah, tenemos Hesed, tenemos Geburah, tenemos Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malchut. Y aquí está Keter. Y aquí, bueno, estaría el Da'at, pero ya sabemos que en los cabalistas antiguos realmente llaman a Keter, lo llaman Da'at. Pero esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces, vemos que el ser humano, el hombre, es un reflejo, es una estructura, es un modelo de los universos superiores. Por ello es que el ser humano, decimos que también nuestra estructura a nivel del alma, también está compuesta de 10 sefirot. Todo está compuesto de estas 10 estructuras que son el modelo básico de toda la creación. Y como somos modelo de estas estructuras, tenemos la capacidad, el hombre tiene la capacidad de percibir de manera racional las leyes que rigen todo el universo. Y esto está relacionado con estas 2 dimensiones que llamamos la Jochma y la Binah. Dice, la facultad más elevada del hombre, sin embargo, no es ni la Jochma ni la Binah. ¿Saben cuál es? La voluntad. Es esta que últimamente decide cómo el hombre va a pensar, sentir y actuar. Es esta voluntad la que le permite elevarse por encima de todas las presiones internas o externas de las circunstancias. La voluntad del hombre, por tanto, se dice que corresponde a la más elevada de las 10 sefirot. Y esa es Keter. La más elevada de todas es la sefira de Keter. Entonces, Keter, que ya les decía, se asocia o se le llama la corona. Realmente Keter tiene que ver, aquí se asocia el nivel, lo que llamamos en hebreo, ratzón, el nivel de la voluntad. El deseo también estaría ahí en Keter, pero de momento solo nos interesa conocer que el ratzón, la voluntad es lo que está ahí y es más elevado. La voluntad es más elevada que el pensamiento, que la lógica y cualquier otro atributo. Una persona que tiene voluntad es capaz de conquistar todo. Alguien que tiene muchos deseos pero no tiene voluntad no mueve ni un grano, como diríamos. Por eso es que Keter es la más elevada de todas, el nivel de la voluntad. Esa es la facultad más grande que tiene el ser humano. No es ni la capacidad de amar, ni es la capacidad de ser bueno, ni de Geburah, ni de la sabiduría. Es la voluntad, porque la voluntad es la que va a determinar cómo uno piensa, cómo uno siente y cómo uno actúa.
Dice, si hiciéramos no sé cómo traducir esta palabra, un attempt, si tratásemos de describir a Dios, sería tentativo decir que es voluntad pura. Dice Rabbi Noria de Kaplan, si alguien intentaría definir a Dios, ¿cómo yo definiría a Dios? Alguien diría, bueno, sabiduría, amor, esto, lo otro. Dice Rabbi Noria de Kaplan, si intentáramos definir a Dios, diríamos que Dios es la voluntad pura. Vamos a ver qué quiere decir con esto. Sería como decir que Dios, sería parecido a decir que Dios es espíritu o que Dios es amor, ya que todas estas descripciones son como intentos de describir a Dios en características humanas. Ojo con lo que estamos diciendo. Somos nosotros los seres humanos lo que le damos a Dios atributos humanos para intentar comprender a Dios, para intentar definir a Dios, para saber qué es Dios. Entonces, bueno, uno dice, bueno, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es tal cosa, pero Dios no es nada de eso. Eso somos nosotros los que les ponemos estos atributos. Es el ser humano que le da a Dios atributos humanos para intentar definirlo de alguna manera, algo que nunca vemos, que no sabemos, que no hay nada, no hay manera de llegar a eso, es un misterio imposible. Entonces, de alguna manera tenemos que decir algo de Dios. Si yo miro la naturaleza y veo que hay colores, que hay flores, que hay armonía, que hay árboles, veo un cielo azul hermoso, ¿qué dicen los pensadores? Bueno, tuvo que ser un diseñador inteligente. Entonces Dios tiene sabiduría. ¡Wow! Si yo veo colores, si veo cosas hermosas, digo, wow, todo eso es para mí, entonces Dios es amor. Si veo otra serie de atributos, uno es el que está dando esos atributos a Dios. O sea, pero Dios no es nada de esas cosas. Somos nosotros los que le estamos dando atributos y decimos, Él es amor, es justicia, es sabio, porque estamos viendo simplemente el resultado de su creación. No estamos viendo ni interactuando con Dios directamente. Toda la experiencia que tenemos de Dios es cómo interactuamos con otros seres humanos y cómo interactuamos con lo que nos rodea, con la naturaleza, con el cosmos, pero nadie nunca interactúa con Dios directamente. Nadie. Yo tengo un sentimiento, que tengo una cosa en mi corazón. Es Dios que está en mi corazón. Ok, muy bien, pero somos nosotros los que le estamos dando esas cualidades, esos atributos, porque yo me siento contento. Pero hay otros que se sienten un poco molestos a veces y la cogen con Dios y también le dicen un montón de cosas. Al final es el hombre que le da todos esos atributos. Pero Dios está por encima de todas esas cosas. De amor, de justicia, de todo eso, Dios está por encima de todo. Pero si ustedes se dan cuenta, esas mismas palabras que yo estoy diciendo, son los mismos atributos, son las 10 sefirot. Aquí está. El amor, la justicia, la sabiduría. Es esto. Quiere decir que para definir a Dios tenemos que usar estos atributos para decir algo sobre un ser que no sabemos nada, porque ya decir ser es una manera de definirlo y sabemos que Dios está más allá. Por eso es que en la Kabbalah lo llamamos Ein Sof, el infinito, para de alguna manera decir algo, pero es incognoscible. Pero vuelvo a enfatizar, somos nosotros los seres humanos los que les damos este tipo de definiciones a Dios. Ahora, el rabino Aryeh Kaplan dice algo interesante, que si intentásemos definir a Dios de alguna manera, que es imposible, pero si intentásemos, ¿qué podríamos decir? Que es voluntad pura. Wow. Vamos a leer a ver qué quiere decir con esas palabras. Dice, si cualquiera de los atributos humanos fuera usado, sin embargo, sería la voluntad, ya que esta es la base de todas las facultades humanas. Ya dijimos que la voluntad se asocia con Keter. Por eso es que en Cábala siempre decimos queremos llegar a Keter. ¿Qué significa Keter? Lo asociamos con Dios, Dios. Pero ya dijimos y hemos visto que las Sefirot no son Dios. No es Dios. Keter no es Dios. Entonces estamos viendo que es el medio a través del cual interactúa. Pero no es Dios. Sefirot no es Dios. El ser humano, nosotros, somos estructura de la Sefirot, pero nosotros no somos Dios. Ese es otro error que la gente cuando a veces escucha que decimos que somos chispas de la divinidad, la gente dice, no, somos Dios encarnado. Sí y no. Y esto lo vamos a explicar luego.
El error que cae la gente es en pensar yo soy Dios. Bueno, eso es un poco soñar ahí y alguien que no ha entendido bien lo que quiere decir esa expresión. Sigue diciendo, el significado de lo que el Sefer Yetzirah, el famoso libro de la creación, que está mal traducido porque Yetzirah no es creación, creación es Briá, Yetzirah es formación, pero bueno. El Sefer Yetzirah dice que cuando la Sefirot, dice en cuanto a la Sefirot, son 10 y no 9. Porque si fuéramos a decir que Dios es voluntad, entonces Keter, la corona, sería lo mismo que decir Dios. Y sería entonces no 10 Sefirot, sino 9. Pero ya que hay 10 Sefirot, incluso la voluntad, Keter, no es nada más que una Sefirá. Y es muy inferior al Creador. Por eso el Sefer Yetzirah nos advierte 10 y no 9. Para enseñarnos que Dios mismo, que es un ser infinito, no se puede incluir dentro de la Sefirot. Si fuera a incluirse a Dios dentro de la Sefirot, sería 11 y no 10. Por eso, recuerdan cómo empezamos la frase con el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah dice 10 Sefirot de nada, 10 y no 9, 10 y no 11. La gente pregunta, ¿y por qué no son 9? ¿Y por qué no son 11? Oiga, son 10 ya. Si alguien diría, Keter es Dios, entonces ya no serían 10, serían 9, porque pondríamos a Dios en Keter. Y dicen los cabalistas, no, eso es un error. Dios está por encima de toda estructura, por encima de las Sefirot. Las Sefirot son algo ínfimo delante del Creador. Y si fuéramos a poner a Dios como agregado, serían 11. No, ni 9, ni 10 Sefirot. Esto otra vez, aquí hay muchos más secretos. Solamente estamos ahora poniendo las estructuras. Luego avanzaremos y explicaremos mucho más acá. Ahora, vamos a ver ahora los antropomorfismos cuando estudiamos la Sefirot. ¿Qué son los antropomorfismos? Es cuando a Dios se le dan atributos humanos. Cuando vemos en la Torá, por ejemplo, que dice, y Dios, la mano de Dios. Cuando vemos que dice el brazo extendido de Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, con brazo fuerte. Cuando dice, y Dios habló. O cuando dice, Dios está sentado en su trono. Todo eso son cualidades humanas, porque somos nosotros los que tenemos mano, brazo, cosas, trono, rey, todo eso. Pero ¿qué tiene que ver eso con Dios? Sin embargo, se le da a Dios este tipo de antropomorfismos, atribuirle a Dios cualidades humanas. Vamos a explicar qué significa esto y por qué en la Torá aparecen estas descripciones. ¿Es que acaso Dios tiene labios? ¿Es que acaso Dios tiene una voz, mano? Si se siente en un trono es porque tiene pierna, cuerpo. ¿Acaso Dios es antropomórfico? Vamos a explicar qué significa eso. Dice el rabino Ari Kaplan. En muchos lugares de la Biblia se habla de Dios como si tuviera un cuerpo humano o tuviese cualidades humanas. En muchos versículos encontramos expresiones como los ojos de Dios, los oídos o las orejas de Dios, la mano de Dios. Se dice en los textos bíblicos que Dios puede ver, que Dios puede escuchar, que Dios puede oler, que Dios puede hablar, que Dios puede caminar. Vemos voluntad, sabiduría, verdad, bien, misericordia, justicia, fuerza. Incluso emociones como la alegría, la furia, son atribuidas a Dios. En todos estos casos, la Biblia usa términos antropomórficos para describir a Dios. Ya que Dios no tiene forma física y no puede ser ni siquiera pensado en términos físicos, ¿qué significan todos estos antropomorfismos? Cualquiera que lea esto y dice que Dios puede ver, que Dios puede oler, que Dios puede hablar, que Dios oye, que camina, que tiene manos, entonces Dios es un ser humano. Es lo que dice, lo que deduciríamos de manera racional. Pero ¿qué significa realmente esto? Que Dios tiene alegría, que se pone bravo. Por eso es que hoy nos encontramos con montones de personas que pasan por las religiones y dicen, oh, mira la Torá, que Dios se molestó. ¿Cómo es que Dios se molesta y que acaba y que Dios esto y que Dios? Esa gente no entiende nada. Porque cree que Dios es un ser humano caprichoso, que se pone bravo y está contento y hace y deshace. Y eso es
el conocimiento exotérico, o sea, lo literal. Y el que lee la Torá literalmente no entiende nada. Porque para entender la Torá hay que conocer los secretos, hay que conocer los secretos que tiene el pueblo de Israel, que fue el que escribió ese libro. Nadie más tiene esos secretos sino el pueblo judío, de quien viene la Torá. Entonces, el pueblo judío sabe lo que significan estas cosas profundas. De manera básica leemos, sí, esas cualidades, que la mano de Dios, pero ¿qué significa todo esto? Vamos a estudiarlo ahora. Sigue diciendo. La explicación más básica de por qué se usan estos antropomorfismos es porque Dios toma prestado términos de sus criaturas para expresar su relación con el mundo. Dios puede solamente hablarnos en un lenguaje que nosotros podamos comprender y por tanto en el judaísmo tenemos una regla. Si hay algún judío que me está viendo acá sabe que a los rabinos les gusta decir mucho eso. Tenemos una regla y traen citas de los sabios del pasado. ¿Cuál es esa regla en este caso específico? La Torá habla en el lenguaje del hombre. Quiere decir que para Dios, para poder revelarse al mundo, esa sabiduría tan elevada para el ser humano, no pueden revelarme ese conocimiento en un lenguaje extraterrestre o no sé. Tienen que hablarme en un término que yo pueda entender si soy ser humano. Entonces Dios se le dan a la divinidad cualidades como el ser humano, porque es para nosotros, para que uno entienda. Y de esto ya yo he explicado incluso en clases anteriores de cómo cuando los profetas reciben sus visiones o cuando los espíritus se van a manifestar, esa no es ni la forma de los ángeles, ni es la forma de los espíritus. Los ángeles toman forma humana para que nosotros podamos de alguna forma tener una relación. Cuando ven esas pinturas de ángeles como un hombre con alas y tal, no es que los ángeles tengan esa forma. Incluso usted nos ve con esta estructura, el espíritu realmente no tiene ninguna forma. Lo que toman formas para que uno pueda de alguna manera soportar esa visión y entender algo. Y por eso se dice que Dios ve, que Dios oye, que Dios siente, pero Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Es para que uno pueda entender, porque la Torá fue dado al hombre. Por tanto, la Torá está expresada en el lenguaje de los hombres. ¿Cómo yo puedo explicar que Dios es soberano, que Dios es rey, que Dios es exaltado por encima de todo, si no uso esas mismas palabras? Soberano, ¿qué es un soberano? Un rey. ¿Y qué es un rey? Uno que se siente en un trono. ¿Cómo sé? Porque eso es como siempre ha sido desde la historia desde este tiempo que se escribió la Torá. Entonces, para explicarle al ser humano qué significa alguien que tiene un poder por encima de toda la gente de un país, pues se dice el mismo ejemplo, que Dios está en un trono, que Dios es rey, que Dios es soberano. Porque si no, ¿cómo se le explica eso a un ser humano primitivo que tenemos un coeficiente 0,00000 y no sigo por ahí porque comparado con otras criaturas? ¿Cómo se le explica eso al ser humano? Tiene que expresarse en términos como esos. Si no, no comprenderíamos qué significa que Dios es todopoderoso. Como mismo el rey, hoy no, pero en tiempos antiguos los reyes, ir a ver un rey era de temor, porque el rey lo mismo te podía dejar libre, que podría decir, mátenlo. Como tomarse un vaso de agua, como dice el refrán. Entonces tenía un poder muy grande. Entonces, se usa en terminología humana para que uno pueda entender, porque uno es un ser humano. Sigue diciendo, y enfatizo esta última expresión, la regla que tenemos en el judaísmo dice, la Torá habla en el lenguaje de los hombres. Si la Torá se hubiera entregado a los ángeles, hubiera sido otra cosa. Si la Torá se hubiera entregado a otras criaturas por otros mundos, diría otra cosa. Fueran un lenguaje, unas cosas que no entenderíamos. Pero como fue entregada al hombre, se tiene que reflejar, usa expresiones que uno pueda comprender. Esto significa que una alegoría física puede ser usada para expresar una muy profunda relación filosófica entre Dios y su creación. Por tanto, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios tiene ojos, está aludiendo al hecho de que Él está o que Él sabe todo lo que pasa en el mundo.
Cuando dice que Dios tiene mano, está hablando de la expresión del poder y de su providencia en guiar el destino del mundo. Similarmente, cuando dice que Dios tiene alegría o que Dios está molesto, está describiendo las mismas emociones que Él, como nosotros mismos nos sentiríamos al hacer algo. Cuando uno lee ciertas cosas del texto bíblico, hay relatos que uno dice, wow, pero hay momentos en que uno se puede molestar por cuando ve cosas injustas, por ejemplo. Cuando uno lee la historia de Jacob con Labán, Jacob tuvo que trabajar 14 años por Raquel. Y alguien diría, wow, qué injusticia. Entonces, la Torá escribe en un lenguaje para mostrar que Labán era un perverso, un engañador. Pero eso es para que uno pueda entender que hay algo ahí que está expresándose. Pero ahora eso aplicado a Dios específicamente, cuando, por ejemplo, se narraba que el pueblo de Israel hizo algo que no debía. El Egel, por ejemplo, en el desierto, que dice que Dios se molestó. Pero eso es una expresión que se usa para darse cuenta que ahí hay una acción que no debía. Pero es para que uno pueda comprender que es digamos que una acción errada. El hecho del Egel, del becerro de oro, está mal. Entonces son expresiones que usa la Torá. Dice la Torá, los ojos del Eterno discurren por toda la tierra. No es que Dios tenga ojos. Dios no tiene forma ninguna. Pero es para indicar que es como una conciencia, no sé cómo describirlo, es imposible, como una conciencia que sabe todo. Sabe todo de usted, de mí, por dentro, por fuera, cada célula, cada estructura, todo lo que se mueve es pura conciencia divina. O sea, no hay nada que se le escape al Creador. Pero, ¿cómo yo explico eso en términos científicos a una gente simple que no estudia, que no sabe nada? Tengo que decirle, hoy Dios te ama, Dios te quiere, hoy no te preocupes, porque la gente simple, humilde, que no sabe estas cosas, tienes que hablarle así, es como un niño. Cuando hablamos entre científicos, ok, ya usamos otro lenguaje. Cuando hablamos Kabbalah avanzada, cuando hablamos de Partsufim, cuando estudiamos Etz Haim, ya eso es ciencia pura. Pero cuando hablamos con personas simples, hay que decirle cosas así, que bueno, que Dios tal, porque la Torah habla en un lenguaje sencillo y toma en consideración tanto el que tiene mucho conocimiento como lo más básico. Sigue diciendo, dice, ninguna de estas expresiones, sin embargo, significan o implica que Dios tiene ni cuerpo ni forma, o que Dios puede cambiar su mente o sus sentimientos de un momento al otro. Ellos simplemente se hablan en alegorías para mostrar su poder y acción como nosotros lo experimentamos. Vuelvo a decir, somos nosotros nuevamente lo que estamos definiendo un suceso. Mire, cuando se escribió la Torá, uno va a la historia del diluvio, el famoso diluvio de Noé, que ya sabemos que está presente en todas las culturas y civilizaciones. Antes de que se escribiese la Torá, ya los sumerios hablaban del famoso diluvio, que es la famosa historia de Siusudra, en la famosa epopeya de Gilgamesh, de cómo Dios lo salvó a Siusudra en ese famoso, en un arca y todas esas cosas. Y después la Torá lo volvió a escribir. Se escribió posterior al hecho. Entonces, cuando la Torá lo escribe, va a decir, hoy Dios estaba molesto con la gente. ¿Por qué? Porque el que estaba allí vio que había maldad. Entonces Dios tiene que estar molesto, porque si acabó con todo, pues está molesto. Entonces Dios escribe la Torá, Dios está molesto. ¿Qué dice? Había un hombre que actuaba con justicia. En la Torá dice que se llama Noé, no importa. El texto antiguo dice que se llama Siusudra, no importa. Es la misma historia. Noé, Siusudra le dan diferentes nombres en diferentes culturas. Es la misma arquetipo. ¿Y qué significa esto? Wow, un hombre justo, hacía el bien, buscaba a Dios. Bueno, pues se salvó, dice que Dios le mostró favor. ¿Quién dice eso? Nosotros. Porque si yo leo la historia, es lo que nos está diciendo el rabino Ariel Kaplan, somos nosotros los que estamos interpretando y somos nosotros los que estamos definiendo el texto. Cuando el texto se escribe, cuando la Torá se escribe, tuvo que escribirse en una manera para que cuando lo leamos podamos identificarnos con la historia, porque si todo fuese abstracto,
matemática pura, nadie quisiera leer la Torá. Nadie quisiera leer la Torá. ¿Quién entiende eso? Es un lenguaje muy profundo, pero entonces hay que poner todo más decorado y hay que poner todas esas cualidades que Dios mostró favor, que Dios está contento, que Dios ve, que Dios... Porque son cualidades humanas para que uno pueda entender las acciones que están teniendo lugar en el mundo. Si veo un diluvio, digo, wow, hay justicia, din. Pero ¿quién dice eso? Yo lo digo, el ser humano, que es el que está entendiendo cuando yo veo algo. Si veo un relámpago, digo, wow, algo está sucediendo acá. Yo no sé qué hay del otro lado, pero yo lo defino. Si veo un diluvio, yo digo, Dios está molesto. Pero si yo me salvé, digo, Dios me está favoreciendo. Y eso pasa con la vida de cada ser humano. Una gente que le está yendo bien, que tiene buen trabajo, que tiene dice, Dios me está bendiciendo, Dios me quiere. Pero otro que lo botaron del trabajo, que tiene problemas, y dice, Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a seguir dando? Pero ¿tiene esto que ver con Dios? Somos nosotros realmente los que estamos interpretando los eventos que tienen lugar en la historia. Y esa es la maravilla de la Torá, que somos nosotros los que en cada generación tenemos el deber de interpretar la Torá en cada generación. Por eso vuelvo a citar las palabras de mi rabino, el rabino Meir Trivitz, que nos enseñó en esta clase, nos decía, la Torá es como un material en bruto, no se entiende nada. Es el deber del ser humano en cada generación tomar la Torá y como decimos en el judaísmo, y estar envuelto en ella, o estar estudiando Torá para entonces sacar un significado de eso. Y en cada generación hay comentarios nuevos porque somos nosotros los que le estamos dando vida a la Torá. Somos nosotros los que estamos dando la interpretación a la Torá, ya sea en mi vida, al mundo, a la historia. Es como la naturaleza. La naturaleza, y ojo, estas son las palabras también del rabino Yosef Soloveitchik, uno de los grandes filósofos y del movimiento judío Brisk, que son intelectuales. Es como, por ejemplo, la famosa historia del pan. Dios no creó un árbol que dé pan. Crece el trigo, la naturaleza, lo bruto, pero el hombre toma ese trigo, lo amasa, lo prepara, y de ahí el hombre es capaz de crear algo en base a lo que ya estaba en material bruto en la naturaleza y crear el pan, por ejemplo. El mérito del hombre es ese, tomar la naturaleza y transformarla. Como dice la famosa historia del jardín del Edén. Puso un jardín, pero ¿qué le dijo? Trabaja y expándelo. Dios le dio la naturaleza bruta al hombre. El hombre tiene el deber de transformar la sociedad, de transformarse a sí mismo, de transformar sus ideas, de transformar todo en base a la naturaleza. Ese es el progreso hasta donde va el ser humano, a donde va la ciencia, a donde va el conocimiento. Y estamos en constante evolución. ¿Saben con qué se corresponde eso? Con la dimensión de Keter, que es el nivel de la voluntad. Lo más elevado que tiene el hombre es la voluntad de irse por encima de la naturaleza, de cambiar todo, de cambiar su destino, de transformar el mundo. Por eso es que dice el rabino Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en su obra Da'at Bunot, que el ser humano somos co-creadores con Dios. El mundo fue creado imperfecto, en bruto, como la naturaleza, y el hombre tiene la capacidad de ser copartícipe con el creador, de transformar la naturaleza en algo sublime, en elevar la sociedad, en elevar la conciencia, en elevar el conocimiento. Por eso es que los sabios de la Torá, en el judaísmo siempre se habla de la importancia de elevar las conciencias, pero también la sociedad. El judío no es como otras religiones que todo el tiempo es enfocado la otra vida. Mire, ¿qué sabe usted de la otra vida? Yo sé de esta. Aquí es donde yo tengo que estudiar, aquí es donde hay que trabajar, aquí es donde hay que superarse, aquí es donde tengo que crecer, aquí es donde tengo que ser mejor persona. ¿Qué me va a preocupar yo que la otra vida, que la otra vida? Es esta la vida que tengo. Nadie conoce ninguna otra vida. Como otras religiones que se enfocan en otra vida, en otra vida. Mire, es esto lo que conocemos. Este es el mundo que hay que trabajar, como le dijo Dios a Adán. Este es el mundo que tengo que transformar en un lugar de bien. Es aquí donde yo tengo que elevar mi conciencia, estudiar, crecer. Como dice la Eclesiastés, después de muerto, ¿para qué? Entonces, a diferencia de otras religiones que todo el tiempo están pensando o que cuando se mueran van a ir al cielo a disfrutar con vírgenes y mujeres y otros que van a ir a no sé dónde, los judíos decimos, no, es aquí.
El paraíso está aquí, hay que trabajarlo. Es aquí donde venimos a estudiar, a crecer, a superarnos. Es aquí donde vengo a elevar mi conciencia. ¿Qué sé yo ni de otra vida pasada ni a dónde voy? Lo que me interesa es esta. ¿Qué me interesa de qué otra vida o de la que viene? Es esta la más importante. Ahora, el momento es ahora. Es este mundo el que tengo que transformar. Es ahora donde me dieron el chance, la oportunidad para superarme como ser humano. Es ahora donde me dieron la oportunidad de elevar mi conciencia, de estudiar, de prepararme, de ser mejor persona, de transformar, de purificar mi corazón. Es ahora, en este mundo. Ni en el pasado, ni en vida anterior, ni en la que viene. Pamplinas, es esta la vida más importante. Es ahora donde estamos vivos, después de muerto, ¿para qué? Ah, de que existen realidades, sí, ok. Pero el chance es ahora. Es ahora. Y con la Torá sucede igual, como decía. Se dio en bruto y tenemos la capacidad, por eso es que tanta énfasis dan los jamim de estudiar Torá y con fuerza, osek, con profundidad, con omek, como decimos, porque es entre más uno profundiza en la realidad, pues donde más sabiduría adquiere. Estamos cambiando nuestras conciencias y también cambiando el mundo. Entonces, sigue diciendo, dice el Rabino Ari Kaplan, voy a leer este último párrafo, esta última frase, donde dice, refiriéndose a estas expresiones, que otra vez, Dios no tiene cuerpo ni forma, ni tampoco es que cambia su mente o sentimientos de un momento a otro, sino que son expresiones que se hablan como alegoría, relatando su poder y acción como nosotros lo experimentamos. Somos nosotros los que le damos a Dios esas definiciones. Voy a decir, por eso es que este subtítulo se llama antropomorfismos, cuando le atribuimos a Dios cualidades humanas. Y esas expresiones aparecen en la Torá, porque la Torá fue dada a los hombres, está en el lenguaje de los hombres, entonces tiene que hablar en un lenguaje que es la manera nuestra. Sigue diciendo, por supuesto, esta explicación está basada en el hecho de que no podemos decir nada acerca de Dios mismo. Como el creador de todas las cosas, Dios es absolutamente diferente de cualquier cosa que existe. Dios es absolutamente diferente, no es un ser humano. Y a veces se nos olvida esto. A veces somos un poco caprichosos y creemos que Dios es como otro ser humano que está de aquel lado del teléfono y que nosotros llamamos solamente a pedir, oye, me hace falta vender la casa, quiero montar un negocio, no me he casado, acuérdate de mandarme el dinero al final del mes. No, eso es básico de niños. El creador está por encima de todas esas cosas. Y cuando todo va bien, ok, gracias por todo, pero si me va mal, ok, no me llames más que no quiero saber de ti. ¡Pum! Así es la gente y se va de una religión a otra y se pone bravo y aquel y el otro. ¿Y quién al final es el que está actuando? Es el hombre. Casi podríamos decir que es un poco como de locos todo esto. Es el hombre el que está actuando así, pero nunca ha visto a Dios, ni habla con Dios, ni tiene nada. Dios no tiene nada que ver con esto. Somos nosotros los que decimos y definimos todas estas cosas. Es el ser humano el que le atribuye a Dios todas esas cualidades. Pero Dios está por encima de todo eso. Pero hay secretos. Porque al final, como decía, Él sí interactúa con nosotros, pero interactúa a través de lo que llamamos las 10 sefirot, las estructuras de todo. Pero ya avanzaremos en eso. Sigue diciendo, dice, como creador de todas las cosas, Dios es absolutamente diferente de cualquier cosa que exista. Dios existe fuera del tiempo y por lo tanto no hay nada que ningún concepto pueda aplicarse a Él. Ningún concepto de cambio puede aplicarse a Él. Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de lo que llamamos el Hadal Panui, el espacio donde existimos. Y dentro del mundo, dentro de no sé cómo llamarlo, este espacio donde existe la creación, que existe el tiempo, hay cambios. Juventud, vejez, muerte, nacimiento, muerte, principio, final. O sea, hay cambios todo el tiempo. Hoy me levanté contento, mañana diferente. ¿Por qué? Porque en el tiempo existen todas estas variaciones. Pero Dios está por encima de todo esto. Por lo tanto, no puede. Nada de esto aplica a Dios.
Nada puede cambiar, como dice el Rambam Maimónides en su Morene Bujim, el guía de los perplejos, donde él claramente dice, Dios es igual antes de la creación y después de la creación. Nada ha cambiado, no necesita nada, no agrega nada, no quita nada. Siempre es Él. Dice, Dios no toma parte en nada de lo que es del mundo. Por tanto, no podemos aplicar ninguna cualidad física a Él. Podemos usar varias cualidades. Dice acá muy interesante. Él puede usar varias cualidades mientras guía el universo, su universo. Pero tenemos que decir que Él está muy alejado de la suma total de todas ellas, de todas estas definiciones y atributos que dijimos, amor, justicia, todas estas cosas. Dios está por encima de todas estas cosas. Las usa, sí, para dirigir el mundo, pero está por encima de todo eso. Sigue diciendo, incluso estas cosas tan elevadas como el amor, la verdad, la justicia, últimamente son conceptos creados que no pueden existir excepto dentro del contexto de la sociedad humana. Cuando miramos a Dios, sin embargo, vemos que Él es mucho más elevado, en un plano mucho más elevado que estas cosas. O sea, que es solamente dentro de la sociedad humana que existen conceptos como el amor, la justicia, la verdad. Eso lo hemos creado nosotros. Somos nosotros los que inventamos esa frase, la verdad, la verdad. Somos nosotros los que inventamos esos conceptos del amor, la justicia. Eso le pertenece a la sociedad humana, así es como juzgamos a la sociedad. Pero esos son conceptos inventados por nosotros, que vienen desde la época de Aristóteles, que habla de todas estas cosas. Pero antes de esas cosas, ¿quién sabía qué es eso? ¿Verdad? Justicia. Entonces Dios está por encima de todas esas cosas. Sigue diciendo, por otro lado, al describir la creación del hombre, la Torá dice, Dios creó al hombre en su imagen. En la imagen de Dios, Él lo creó. Macho y hembra los creó. Génesis 1:27. Muchos comentaristas judíos interpretan esto y expresiones similar de manera alegórica, diciendo, por ejemplo, que el hombre se parece a Dios en el grado de que tiene la capacidad, los poderes intelectuales y de actuar con libre albedrío como Dios. Entonces, si decimos que hemos sido creados en su imagen, entonces que tenemos la capacidad de reflejar, bueno, el libre albedrío, capacidad intelectual, etc. Pero, ¿qué tipo de imagen podemos ascribirle o darle a Dios? ¿Cómo podemos decir que Él es hombre o masculino y femenino o los dos al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? Porque dice la Torá, creó al hombre en su imagen, macho y hembra los creó. ¿Qué es eso? ¿Cómo que estamos a su imagen? ¿Es Dios un hombre? ¿Dios es una mujer? ¿Dios es hombre y mujer al mismo tiempo? ¿Qué es esto más? Sigue diciendo. Tenemos que recordar, sin embargo, que Dios creó la dimensión espiritual para que pueda revelarse Él mismo al hombre. Esa expresión toma un significado totalmente diferente si lo miramos desde este punto de vista. Por ejemplo, la imagen de Dios no se refiere a Dios mismo, que está, como ya sabemos, más allá de cualquier descripción. Se refiere al concepto, al modelo conceptual básico o estructura que está subyacente de toda la creación. ¿Y qué es ese modelo? Las Sefirot. La estructura que sostiene toda la creación, todos los mundos, todos los universos, son las Sefirot. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, es que lo creó a imagen, a modelo de esa estructura, que son las Sefirot. Y vamos a explicar qué significa esto. Dice, son las Sefirot las que hacen posible que un ser infinito y trascendental, o sea, Dios, puede interactuar con su creación. Porque ellas permiten que se pueda hablar
de la inmanencia de Dios en la creación, de lo que Él hace, sin referirse directamente a lo que Él es. Ojo con esto. Estamos viendo otra vez la creación, todo es el resultado de acciones, lo que Dios hace, pero no hay descripción ninguna de lo que es Dios es. Nunca leemos en la Torá expresiones como esa. Estamos viendo simplemente las acciones de Dios, que hay que ver otra vez si es Dios realmente actuando o son las sefirot actuando. Aquí hay mucho más. Y ni hablar entonces de la influencia que tienen los ángeles. ¿Qué influencia tiene Metatron, por ejemplo? Aquí hay mucho más que decir, pero no quiero adelantarme. Dice, ya vimos acá, son las sefirot las que hacen posible. En este sentido, las sefirot son las llaves precisas del significado detrás de los antropomorfismos de la Biblia, porque ellas nos dicen acerca de las acciones de Dios. En este sentido, el hombre fue creado a la imagen divina o a la imagen de Dios, porque el hombre, por tanto, es o se percibe como un microcosmo de los poderes creativos de Dios. El hombre es un microcosmos de las sefirot. Vuelvo a decir, las sefirot, cuando hablamos de esas cualidades, como por ejemplo el hesed, la bondad, la justicia, la belleza, cuando vemos de estas acciones netas, la perseverancia o del lenguaje, el esplendor, todo esto son simplemente resultados de atributos, pero no es Dios realmente. Pero sin embargo somos nosotros los que sí tenemos esos atributos, esas cualidades de amar, de justicia, jochma, sabiduría, entendimiento. Es el ser humano. Entonces, el secreto aquí es que el ser humano está creado a imagen de este modelo. Cuando la Torah dice Dios, que el hombre fue creado a la imagen divina, dice que está creado a la imagen de las sefirot. Eso es lo que significa realmente. El ser humano está creado en la imagen de las sefirot, que es la estructura de todo. Y vamos a explicar qué significa esto. Porque dice que el hombre es un microcosmo. Dentro del hombre es como un fractal de lo que existe a nivel cosmogónico. Un estudio nuestro, por eso es que en la mística estudiamos, dice, mira en tu interior, porque conocerás a Dios. ¿Qué significa eso? Estudiándome a mí, tengo un modelo de cómo funciona el mundo, el universo. Cuando miramos las obras de Rabbi Isaac Luria, para explicar los universos, o el Zohar, lo que están explicando los cabalistas del universo, de todos los planetas, de todo eso, es mirando al hombre, la estructura del hombre, de la sefirot, para entender cómo funciona la cosmogonía. Porque el hombre es como un microcosmos. Esto explica por qué los profetas fueron capaces de ver ciertos antropomorfismos de las sefirot solamente después de que fueron advertidos de que Dios está completamente más allá de toda visualización. Ellos fueron entonces capaces de hablar de Dios como si Él pensase y sintiese y actuase como un ser humano. Cuando vemos a los profetas hablando, Dios me dijo, Dios me habló, Dios está molesto, Dios no sé, son antropomorfismos que se le están dando a Dios, pero es en modelo del ser humano para que uno pueda comprender. Sigue diciendo, estos antropomorfismos de ninguna manera significaban o se refería a Dios directamente. Incluso ya sabemos que cada vez que los profetas decían, estoy hablando con Dios, con quien está hablando realmente es con un ángel. Dios siempre utilizaba un ángel. Cuando enviaba a alguien era a través de un ángel. Pero el profeta decía, estoy hablando con Dios. Pero el mismo versículo dice uno antes, y el ángel que vi. Entonces, ¿cómo? ¿Es Dios o es un ángel? Es un ángel, pero es un emisario. Entonces, estamos viendo que siempre hay un intermediario. Estos antropomorfismos de ninguna manera se refieren a Dios directamente, de la misma, en la manera en que experimentamos a Dios inmanente en su creación. Esto también explica cómo los cabalistas describieron las sefirot correspondientes a las partes tanto a las partes
como a las funciones del cuerpo humano. En la Kabbalah encontramos a los Mekubalim que hacen a las de Sefirot como el ser humano. Por eso es que otra vez, cuando hablamos de Keter, la corona, cuando hablamos de la Jochma es el cerebro derecho, cuando hablamos de la Binah es el cerebro izquierdo, cuando hablamos del Da'at es el cerebelo, cuando hablamos del Hesed es el brazo derecho, cuando hablamos de Geburah, el brazo izquierdo, cuando hablamos de Tiferet, el corazón, cuando hablamos de Netzach, la pierna derecha, cuando hablamos de Od, la pierna izquierda, cuando hablamos de Yesod, es el órgano reproductor, cuando hablamos de Malhut, los pies. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los Mekubalim dieron al cuerpo humano cada una de las sefirot, pero también a nivel del alma, pues se corresponde estas sefirot o dimensiones o atributos. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Porque dice, porque es el cuerpo humano que está creado a modelo antropomórfico de la estructura de la sefirot, que sirve como un paradigma perfecto y extremadamente variado de las fuerzas que trabajan en sincronía, balance y armonía. En el cuerpo todos los sentidos y todos los sistemas biológicos están diferenciados. Por un lado, están completamente interdependientes el uno del otro. Quiere decir que aunque la mano está claramente diferenciada, esta mano está conectada a la otra, pero también a mi cerebro, a mi cuerpo, a las piernas. Podemos definir las partes del cuerpo, pero está todo es una estructura. Igual la sefirot. Cada sefirá es independiente, Keter, Jochma, Binah, etc. Pero están todas conectadas. ¿No ven las líneas que las conectan? Están independientes al mismo tiempo conectadas. Así está la estructura de todo. Entonces, estamos viendo acá algo muy interesante que quería explicar aquí, antes de que me olvidase, antes de que siguiese leyendo. Que si nos damos cuenta, bueno, ya lo expliqué, ¿no? La Jochma, el cerebro derecho, Binah, el cerebro izquierdo, Da'at, el cerebelo, etc. Pero realmente aquí estamos viendo que se puede incluso apreciar, bueno, no tanto quizás acá, pero hay ciertos libros de la Kabbalah donde se puede ver claramente la estructura. Aquí se puede ver, estos son los cerebros, cerebro derecho, izquierdo, aquí está Keter, los brazos, no sé si se puede ver ahí. Hay otros modelos, aquí no se puede apreciar muy bien, aunque un poco. Pero hay modelos que tenemos en la Kabbalah donde sí se puede apreciar perfectamente, específicamente en los Sidurim con Kavanot, se puede ver claramente estos modelos y estructuras. Vamos a leer el párrafo final. Dice lo siguiente. Esto significa que este es el significado de lo que el Sefer Yetzirah dice cuando afirma que las Sefirot son 10. Perdón, se me pasó la página. Dice lo siguiente acá. Dice, en el cuerpo todos los sentidos y todos los sistemas biológicos están diferenciados por un lado y también por otro lado están todos interdependientes el uno del otro, como le explicaba. Las sefirot son separadas, pero al mismo tiempo están todas conectadas unas con otras. Además, el bienestar físico del hombre también se puede percibir su efecto en los pensamientos y las emociones y viceversa. Quiere decir que los pensamientos y las emociones del hombre determinan, uno puede saber el estado de la persona y el estado del cuerpo también. Cuando alguien se siente un poco triste, el cuerpo también se siente cansado. Si estás alegre, tu cuerpo tiene fuerza, sientes con fuerza. Quiere decir que tu pensamiento determina incluso cómo tu cuerpo se siente. Por eso es que en la Cábala hablamos siempre de palabras positivas, afirmaciones, emuná, porque tu pensamiento va a determinar la voluntad y va a determinar incluso las enfermedades que pueden venir a la persona. Ojo con esto. Dice, de la misma manera, cada sefirá es un poder específico o modo a través del cual Dios gobierna y sostiene su universo. Al mismo tiempo, cada sefirá funciona en armonía perfecta con cada otra de las sefirot y que contiene dentro de ella asimismo los aspectos de todas las sefirot. Esto es muy importante. Vemos a cada sefirat aquí de manera independiente, pero realmente, como les explicaba, cada una de ellas contiene dentro a todas las demás. Dentro de Malhut hay 10, dentro de Yesod hay 10, dentro de Netzach hay 10, dentro de Ot hay 10, dentro de Tiferet hay 10,
y así sucesivamente, porque como vemos hay canales de ida y vuelta, todas se dan unas a otras la energía. Son independientes y al mismo tiempo dentro de ellas está la sustancia de todo. Y ya después vamos a aprender que las sefirot, si ya dijimos que hacen referencia al ser humano, igual con el ser humano, cada ser humano es independiente, pero al mismo tiempo estamos todos conectados, tenemos el mismo ADN. Por eso cuando vemos a la gente con ese tipo de tonterías, estupideces, hablando de razas y que esta raza es mejor o superior que la otra, o que el color de la piel, o que si aquel es judío y aquel es árabe, pamplinas, todos venimos de Adán. Y si la Sefirot, vemos que a modelo de Sefirot tenemos todos una misma, todas contienen de otra, estamos todos conectados como seres humanos a nivel físico, pero también a nivel de espíritu, de alma. No solamente los seres humanos, todas las criaturas, los animales, plantas, piedras, todo lo que existe, todos compartimos estructuras. Aquí si hay algún químico que me está viendo, que sabrá que podrá explicar esto. Que tenemos todas esas propiedades igual. Entonces, todo esto es un conocimiento que nos debe llevar a profundizar y a buscar la armonía, la unidad, dejando de lado todo ese tipo de divisiones. Párrafo final, dice así. Finalmente, las sefirot, como ya dijimos, no son Dios, no es Dios. No, sin embargo, ellas, sin embargo, nos permiten hablar de la inmanencia de Dios en el mundo. Cuando hablamos de la inmanencia de Dios, es de la influencia de Dios en el mundo, la presencia, cómo se está manifestando Dios en el mundo. Y describirlo en términos de esta relación, como ya lo expliqué anteriormente. Es a través de este medio que las sefirot especifican cualidades y atributos que se le pueden dar a Dios, como ya hablamos. Dios es amor, Dios es esto, lo otro, pero somos nosotros los que estamos dando esos atributos gracias a la sefirot. Es a través de la sefirot que Dios no sé la palabra en español, es como hacer más pequeño, como comprimir, resumir, estoy buscando la palabra en castellano, para contener, constricción, como el Simsum, constricción, gracias a la sefirot, dice, es que Dios puede de esta manera como constricción de su luz y darle al hombre la capacidad de recibir el regalo máximo de la existencia de él, que es, como ya dijimos, Dios darse a sí mismo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de experimentar a Dios. Fíjense la paradoja de todo lo que estamos explicando. Así funciona todo, con paradojas. No hay verdades exactas. Todos son dos caras. Dijimos que está alejado, pero sin embargo, a través de la sefirot podemos percibir cómo actúa con amor, con justicia, con verdad, con hesed, con todas esas cosas que son al mismo tiempo fuerzas y poderes que tenemos dentro nuestro. Y por tanto, cómo Él está interactuando, manifestándose dentro de toda la creación, entonces decimos que nosotros también podemos experimentar a Dios. Y aquí es donde entra la mística, lo que llamamos en la Kabbalah de Bekut, lo que los místicos de otras tradiciones llaman unión mística, que es ese momento de fusión, de unidad con el Creador, donde decimos, y los místicos dicen frases que dejan a muchos perplejos como Dios está en mí, Dios está en mi corazón, Dios mora en mí. ¿Cómo podríamos decir eso si no es gracias a esa capacidad que tenemos de interactuar con la sefirot? Y es una manera de experimentar a Dios. Son canales a través del cual se manifiesta esa energía en el mundo. Y esa energía somos nosotros los que les damos entonces ese conducto de amor, justicia, bondad, verdad, todas esas cosas. Y entonces podemos experimentar a la divinidad. Podemos decir y afirmar que podemos lograr esa fusión, esa devekut, esa conexión con Akadosh Baruj Hu, esa conexión con el Creador. Y otra vez, lo que estamos hablando acá son conceptos básicos. Aquí hay mucho más que podríamos profundizar para ampliar, pero no nos vamos a adelantar. Yo sé que hay preguntas, yo sé que puede haber ideas. Vamos a ir a esperar, vamos a ir con calma, porque a medida que avancemos en este estudio vamos a profundizar un poco más en la Sefirot. Y ojo, este capítulo número 4 no es más que una introducción. Los capítulos que vienen, cada capítulo, si no me equivoco, es estudiando una a una las 10 Sefirot. Quiere decir que
estamos acá, como les decía, estudiando Cábala real. Y todo esto es a tema introductorio para entender los misterios de la Cábala. Bueno, no me puedo extender más. Tenemos ya 1 hora y 5 minutos de clase. En la próxima clase vamos a... Yo traté de que fuese en 2 clases, pero lo que estoy mirando que tal vez este capítulo sean 3 clases. No me gusta apresurarme sin antes explicar bien los conceptos, porque no es cubrir y avanzar en el libro, es explicar bien qué significan estas palabras, qué significan estos conceptos. Entonces es posible que este capítulo nos tome 2, 3 clases. Vamos a ver. La próxima clase vamos a estudiar el subtítulo que lleva como título La esencia de la Sefirot. Estamos hablando de la estructura ahora. Conocemos los nombres. Ok, muy bien, lo externo. Pero ¿cuál es la esencia de la Sefirot? Para la próxima clase. Besrat Hashem, con el favor del Eterno. Tengo que ahora, finalizando esta clase, pues tengo ahora una consulta con uno de ustedes que seguro que ya estará por ahí conectado, esperando la consulta de Cábala que tengo ahora. Pero bueno, con el favor del Eterno, estaremos acá la próxima semana para continuar con estas clases. Gracias a todas las personas que se han conectado. Siempre les agradezco mucho. Compartan los vídeos, dejen su like, sus comentarios para que el canal siga creciendo. Y la verdad que está creciendo a un ritmo muy, muy grande. Yo les digo siempre, tenemos muchos proyectos, muchos cursos que quisiera dar de libros de enseñanza, pero hay que tener la base. Aquí no podemos entrar a estudiar Zohar, empezar a estudiar Rabbi Jaim Vital, o estudiar Cordovero, o estudiar libros tan avanzados si la gente no sabe lo básico. No sabe lo básico. Y ya estamos viendo que no es tan básico, esa palabra engaña. Si no se conocen estos conceptos, no hay estructura de ninguna Kabbalah. La gente cree que Kabbalah es, ok, Salmo 145, dinero. Hasta el remedio. Sí, está bien, eso es Kabbalah Maasit, pero esa Kabbalah Maasit se sostiene sobre esto. Toda la Kabbalah se sostiene con estos conocimientos, porque si uno no conoce esto, no puede entender cómo operan los ángeles, no puede entender cómo opera un salmo, esa energía, no puede entender cómo opera una camea, un amuleto, no puede entender cómo opera un rezo, por ejemplo, y cómo opera eso en Asia, en Yetzirah, en Briah, en Atzilut, cuáles son las fuerzas que interactúan. ¿Sube realmente esa camea, ese rezo, ese amuleto? ¿Funciona realmente? ¿Qué fuerzas lo están bloqueando? ¿Cómo desbloquear eso? Hay que conocer la estructura de los mundos, la estructura de los universos. Si no se conoce eso, no hay Kabbalah Maasit. Entonces, para conocer Kabbalah Maasit, que es lo que mucha gente le gusta, y yo los comprendo porque es fascinante, pero si no se sabe de esto, usted no sabe cómo mover nada ahí, no sabe cómo va, no conoce la estructura interna de los mundos, tampoco se conoce usted mismo, porque estamos viendo que la Sefirot es un modelo de ser humano, a nivel físico y a nivel del alma. Entonces, como vemos, hay que conocer todos estos conceptos, hay que profundizar en todas estas cosas para avanzar y profundizar también en otros temas. Para aquellas personas que quieran conocer más sobre esto y otros temas de la Kabbalah, siempre les recomiendo que puede ir a mi página web, joelbenhabib.org, y ahí tenemos ya varios cursos, conferencias, sugestiones de libros de Kabbalah, recomendaciones de libros de Kabbalah para que quiera adquirir ciertos libros, artículos judíos, puede pedir también sus consultas privadas de Kabbalah si quiere hacerme alguna pregunta, etcétera, etcétera. Hay meditaciones, tenemos un grupo de meditación cabalística, todo eso lo tenemos en la página web joelbenhabib.org. Ahí está toda la información, todos los materiales, con el favor del Eterno. Muchísimas gracias a todas las personas que mediante la transmisión pues han enviado Sadaká, que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Gracias a las personas que comparten los vídeos, que dejan sus comentarios, de todo corazón muy agradecido, enviándoles muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones para todos.